Vamos a comenzar. ¿Quieren comenzar? Fabuloso. Vamos a orar antes, ¿sí? Señor, te damos gracias porque nos has reunido aquí. Te pedimos de que todo lo que vayamos a aprender pueda bendecirnos, pueda darnos la capacidad de hablar con amor, con cariño, con respeto y sobre todo de demostrar que nuestra vida no ha sido la misma desde que tú entraste a ella. Lo mismo va a ocurrir con sus vidas. Sus vidas se van a transformar profundamente cuando tú entres en ellas. Será tu obra y no la nuestra, Señor, así que te pedimos que simplemente nos auxilies y nos ayudes a cooperar contigo. En el nombre de Jesús, amén. Ya, ¿esto tiene alguna cuestión? Ahí está, ya. Muy bien. ¿Qué sabemos del Islam? Vamos a hacer una ronda de preguntas así muy cortas. A ver, no tengan miedo, digan lo que han escuchado, lo que saben, lo que sienten. Cualquier cosa, por favor, ayúdenme, pues, muchachos, para que hagamos esto más participativo. Gracias. Que creen en un solo Dios, ¿cierto? Perfecto. Su profeta es Muhammad, que ya vamos a ver porque tenemos que decirle así. ¿Qué más? Fue un profeta. Que Jesús fue un profeta, perfecto. Por acá, voy a movilizarme. Atención. Generalmente uno lo asocia mucho con terrorismo. Se asocia con terrorismo, muchas gracias. Tienen un libro sagrado, el Corán. El Corán, perfecto. Por acá, voy corriendo. Se fundamenta en 5 pilares. Tiene 5 pilares, fabuloso. Se le conoce como Isa. Isa, ¿a quién? A Jesús, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Por aquí. Nacen de un mismo padre Abraham. Nacen de un mismo padre Abraham. Excelente. Tenemos harta información. Allá atrás, voy moviendo, voy corriendo. A ver. Que su profeta no sabía si iba a ir al cielo o no. Que su profeta no sabía si iba a ir al cielo o no. Perfecto, tenemos varias ideas. Uno más. Uno más. Son muchos que, a ver. Son muchos. Los musulmanes, los libros, ¿qué son muchos? Ah, ellos, perfecto. Muy bien. Vamos a introducirnos a la cuestión del Islam y lo primero que vamos a hacer es preguntarnos cómo tenemos que preguntarnos sobre el Islam. Es una pregunta difícil, pero vale la pena hacerla. ¿Qué nos estamos preguntando cuando nos preguntamos por el Islam? Esta persona que ustedes ven aquí es Edward Said. Él era un crítico literario que empezó a escribir ensayos sobre Medio Oriente, ¿sí? Y él acuñó un término que es fundamental a la hora de hablar sobre el Islam y todo lo que no se constituyó como parte de la tradición occidental. Él dice que Occidente ha mirado de manera displicente a Oriente. Lo ha constituido como algo ajeno, como algo indómito, barbárico, algo que lo amenaza, ¿sí? Y ha constituido una idea de Oriente que se llama el orientalismo. Dice Said, el orientalismo no dicta mucho de lo que Denis ha llamado la idea de Europa, una noción colectiva que define a un nosotros, europeos, en contra de un aquellos, de un ellos, de un distinto, ¿sí? Me perdí, de un aquellos, no europeos. Y se puede decir que el componente principal de la cultura europea es precisamente aquel que contribuye a que esa cultura sea hegemónica, ¿verdad? Tanto dentro como fuera de Europa. La idea de que una identidad europea es superior a todos los pueblos y culturas no europeos. Esta idea de un nosotros que se constituye en oposición a un ellos. Más allá de si estamos muy en desacuerdo o muy de acuerdo, el ejercicio que yo acabo de hacer es tratar de averiguar qué sabemos sobre el Islam, porque probablemente conozcamos al Islam desde las fuentes incorrectas. Así como muchas veces no conocen a nosotros los cristianos desde las fuentes incorrectas, ¿sí? Nos conocen a veces desde el pastor Soto, desde el pastor Sí, y no desde la Biblia. Así que para hacer un ejercicio de justicia tenemos que saber qué cree el Islam. Y por una razón muy simple, muchachos. Porque si decimos que ellos creen algo, pero no sabemos de dónde lo sacamos, o estamos mintiendo, eso es falso testimonio contra un hermano, contra una persona. Así que tengan mucho cuidado
con decir algo si no lo saben, o si no lo han entendido, o si lo leyeron por ahí, porque pueden estar levantando falso testimonio, y eso es un pecado. ¿Sí? Es precisamente, siguiéndose ahí, dice, Europa articula Oriente. Esta articulación es la prerrogativa, no va allá, no ya de un titiritero, sino de un auténtico creador, cuyo poder da vida, representa, fomenta, constituye un espacio que, de otro modo, sería silencioso y peligroso, que estaría más allá de las fronteras familiares. La misma idea. Se ha construido una versión de Oriente, una versión del Islam, que es una versión monstruosa, peligrosa, terrorista, ¿sí? Y que a veces no se corresponde con la totalidad de los musulmanes. Pregunta, ¿hay musulmanes terroristas? ¿Hay musulmanes violentos? ¿Son todos los musulmanes? Y es así como Oriente, como Occidente, construye este tipo de imágenes. La imagen caricaturesca del musulmán. Esta es la revista Charlie Hebdo. ¿Se acuerdan de quién era Charlie Hebdo? Je suis Charlie, la persona, el grupo de caricaturistas que mataron en París por los ataques terroristas del año antepasado. Este era el tipo de imágenes que ellos construían. Aquí dice en francés, 100 coups de foot, latigazos, 100 latigazos si ustedes no se ríen. 100 latigazos si ustedes no se ríen, haciendo referencia a algunos métodos de castigo que tienen ciertos países musulmanes. Siguiente. Hay orientalismo dentro de la iglesia evangélica, y un orientalismo fuerte. De hecho, tenemos que preocuparnos precisamente del orientalismo en la iglesia evangélica, porque venimos de una tradición generalmente fomentada en Estados Unidos de islamofobia. ¿Sí? Tenemos ciertos mitos respecto al Islam que han sido reforzados por los medios, pero también traídos por Estados Unidos. Lo que no es malo, porque Estados Unidos también nos ha dado muchas cosas buenas y hay mucho que agradecerle, muchos de los misioneros que llegaron aquí también, pero en esto tal vez hay un problema que hay que revisar, ¿verdad? Algunas cosas que nos han llegado. El Islam es una religión violenta. El Islam es una religión machista. El Islam no tiene nada que ver con el cristianismo. Los musulmanes son violentos, los cristianos pacíficos. Todos los musulmanes son fanáticos. Y finalmente, los musulmanes son pedófilos, se casan con niñas jóvenes. ¿Han escuchado ese? Ya, fantástico. Aquí lo mismo. Una de las cosas importantes que tienen que saber es que es pecado grave en el Islam dibujar, imaginar o poner por escrito alguna forma de imagen del profeta Muhammad. Y sin embargo, la revista Charlie Hebdo lo hacía todo el tiempo. Y lo dibuja llevándose un niño. O sea, sugiriendo que una de las figuras centrales de su religión se está llevando un niño para abusar de él. Pongámoslo en un caso donde esto hubiera sido Jesús. Y que acá diga, las iglesias están llenas de pedófilos. ¿Nos hubiera gustado? Partamos un poco con la historia del Islam. El Islam nace en el siglo VII, esos son los años 600, ¿verdad? Nace en este pedazo de tierra que es la República, o más bien la península arábiga, ¿sí? Es una tierra muy, muy importante porque, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué cosa? Más fuerte, pues, muchachos. Israel. Acá. Perfecto, oye, soy seco para geografía, muy bien. Y por acá. Ah, ahí los pillé, a ver. ¿Ah? Irán, pero ¿qué había en ese entonces? Hoy día es Irán, pero ¿qué había en ese entonces? ¿Ah? Babilonia ya había caído, ¿Qué teníamos en ese entonces? Por acá estaba el segundo imperio persa, o como se le ha llamado también sasánida. De modo tal que teníamos acá todo el imperio romano y acá todo el imperio sasánida. La península era una verdadera puerta de comercio entre ambos lugares. Segundo hecho importante. ¿Qué ciudad teníamos ahí importantísima? Justo en el estrecho. La segunda capital del imperio romano. Más fuerte, pues.
Constantinopla, muchas gracias. Cuando Constantinopla buscaba rutas comerciales, no lo hacía caminando por aquí porque se encontraba con sus enemigos. ¿Qué es lo que hacía? Bajaba por toda la península, se embarcaba aquí y se iba en barcos a India, que está mucho más allá, ¿sí? Entonces es una zona muy importante en términos económicos, ¿sí? Las grandes carreteras mercaderes, las mercaderías pasaban todas por ahí. Muy importante también, y esto yo les recomiendo que lo tengan en consideración y si pueden anotarlo. La historia del cristianismo hizo, a través de los concilios, ¿verdad? Tomó muchas resoluciones respecto a la figura de Jesús, ¿verdad? Un concilio era una reunión de los obispos más importantes de la Iglesia, donde se determinó, por ejemplo, que el Padre y el Hijo eran la misma persona, igual en divinidad, de dos naturalezas en una sustancia, ¿sí? La Trinidad, para ponerlo en forma más simple. Todas esas determinaciones se tomaron aquí, en Europa, ¿verdad? ¿Qué concilios importantes existen? A ver si conocen alguno. Concilio de Nicea, gracias. Calcedonia, muy importante. Trento, pero ese ya es bien antiguo. O sea, ese es muy moderno, es el concilio de después de la Reforma. Tenemos Constantinopla II, tenemos el concilio de Éfeso, Constantinopla I, Nicea II, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese concilio, en esos distintos concilios se van condenando muchas herejías respecto a la figura de Jesús. ¿Alguien conoce alguna herejía famosa? La más fácil, la que confiesan los testigos de Jehová. El arrianismo, ¿verdad? Jesús es la figura perfecta de Dios, es su primera creación, pero no es Dios. ¿Y qué creemos? ¿Qué cantamos antes de empezar esto? Creo en Dios Padre, en Dios Hijo y Espíritu Santo. Dios tres en uno es. Un solo Dios en tres personas. El hecho es que muchas de esas herejías fueron perseguidas en Europa y empezaron ¿a dónde a bajar? Qué bonito, ¿ah? Ahí, hacia abajo, ¿verdad? Y se empezaron a difuminar por toda la zona de la península arábiga. Entonces, cuando el Islam llega, ya conocía el cristianismo, ya conocía el judaísmo. ¿Dónde se origina el Islam? En esta zona, ¿sí? Que es la zona de la que hoy se conoce como Arabia Saudita. Acá abajo está Omán y Yemen, ¿sí? La ciudad de la Meca, que es la ciudad más sagrada para el Islam, está aquí. La segunda ciudad más sagrada, Medina, está aquí. ¿Dónde está la tercera ciudad más sagrada para el Islam? Bien, Jerusalén. Jerusalén. Si me olvido de ti, que se pegue mi lengua al paladar. Siguiente, por favor. Entonces, en este contexto, nace una persona cuyo nombre es Muhammad. ¿Y por qué Muhammad? Porque Mahoma es una españolización incorrecta que se le dio a los árabes en la península española, los mahometanos, ¿cierto? Es como Reuleque, pero mahometano, claro. Los mahometanos, y por lo tanto se le llamó a su profeta Mahoma, pero el nombre que ellos le dan y el nombre que deberíamos darle por respeto es Muhammad, ¿sí? Muhammad, ¿ok? Según la tradición islámica, Muhammad vivió en Arabia Saudita, lo que hoy es Arabia Saudita, en esta ciudad, que era la Meca, y que tenía una pequeña caja, que en realidad es bien grande, como el porte de la mitad de este salón, ¿verdad? Que se llama la Kaaba, con doble B, pero no doble B así, doble B larga, ¿sí? La Kaaba. Y la Kaaba, recuerden que la Meca, como era una ciudad donde pasaban muchos mercaderes y muchas religiones, era un lugar de culto, donde cada religión guardaba su propio ídolo. Habían ídolos de la religión zoroástrica, habían ídolos de las religiones preislámicas, que son los jines, los genios, así como en Aladín, y habían otras figuras dentro de esta Kaaba. Entonces la Meca fue un lugar muy importante de peregrinación y de comercio. Todo el mundo pasaba por ahí, todo el mundo quería rendirle honores a sus dioses y a sus ídolos. Según la tradición islámica, esta Kaaba
fue construida en un principio por el padre Ibrahim, Abraham, para darle culto al único y verdadero Dios, y que después esa cava fue corrompida. ¿Sí? ¿Qué es lo que noté aquí? Perfecto. Es importante saber entonces que el Islam nace en un contexto de pluralismo religioso en el que todas las religiones son politeístas. Y como les dije, la religión más extendida en la Arabia preislámica es la religión de los jines. ¿Y qué es un jin? Un genio, que después el Islam va a tomar y lo va a transformar en un demonio. ¿Sí? Pero en el Corán vamos a encontrar que se encuentra la figura del jin, del demonio. Entonces vámonos a Mohammed. Como les dije, a Mohammed no se le puede retratar y por lo tanto se le retrata así. Ese es su nombre en árabe, ¿sí? Muhammad. ¿Cuándo nace Mohammed? No se sabe, pero entre el 570 y el 571. De Mohammed tenemos muy pocos registros históricos. No conocemos casi nada de su vida previa a las revelaciones que recibe. Probablemente era un mercader que viajaba de una ciudad a otra. Lo que sí sabemos, porque la tradición islámica nos cuenta, es que no sabía leer ni escribir. ¿Sí? Que va a ser uno de los testimonios milagrosos por los cuales después supuestamente se va a constituir este libro. Él escribe este libro sin saber leer ni escribir. ¿Sí? Su padre Abdallah muere cuando él nace y su madre Amina cuando él tenía 6 años, por lo que Muhammad se cría con sus abuelos. ¿Cierto? Y como les dije, su vida, su biografía está reconstruida posterior a los sucesos de la revelación. Por lo tanto, de su vida previa tampoco conocemos mucho, como por ejemplo tampoco no conocemos mucho de la historia de Jesús entre su nacimiento y sus 3 años de ministerio, ¿verdad? Siguiente, por favor. Bueno, siempre están los pecadores que dibujan al profeta, ¿verdad? Y esta figura es muy importante porque este es el preciso momento donde él recibe la revelación. Muhammad ya tenía una vida espiritual muy desarrollada y cada cierto tiempo él se iba a una gruta, a una caverna para tener retiros espirituales. Fue en ese proceso donde él recibe esta revelación. Dice, una noche, mientras dormía, apareció Gabriel. Sí, el mismo Gabriel de nuestra tradición que le anuncia a María que va a tener un hijo sin haber conocido varón, que en su tradición se llama Jibril, ¿ok? Que de hecho, hay aquí discusiones entre los mismos teólogos islámicos si en realidad era un ángel o si era una facultad de Dios, porque ángel en árabe significa como extensión de Dios. Entonces hay mucho debate si estos son ángeles de verdad o facultades de Dios, pero eso es una discusión sin sentido, o sea, no sin sentido, pero sin sentido para nosotros ahora. Apareció Gabriel con un paño de seda en el que había algo escrito y me dijo, lee. Respondí, ¿qué he de leer? Entonces me apretó de tal modo con el paño que creí que era la muerte. Luego me soltó y me dijo, lee. Luego Gabriel se alejó y fue como si hubiera grabado algo en mi corazón. Salí de la caverna y cuando estaba en el medio del monte oí una voz en el cielo que decía, oh Muhammad, eres el enviado de Dios y yo soy Gabriel. Entonces Muhammad recibe el Corán de este modo, sin saber leer ni escribir, se le impregna, ¿verdad? Se le pone en la cara y inmediatamente entra en su corazón. Es importante que entiendan que en el caso del Islam, la palabra que recibe Muhammad es, de hecho, técnicamente y literalmente, la palabra de Dios, que es una de las grandes diferencias que vamos a tener con nosotros. Y es así que Muhammad, a partir de múltiples revelaciones, empieza a recibir este mensaje que es el mensaje del Islam. Y el mensaje del Islam, para que vayamos ya entrando un poco al contenido, tienen que entender que ellos no se entienden a sí mismos como una religión distinta. Ellos no se entienden a sí mismos como algo nuevo. El Islam es ante todo la religión del recuerdo, de la remembranza, de recordar lo olvidado, de tener en mente aquello que se ha perdido.
¿Y qué es aquello que se ha perdido? ¿Qué es aquello que se ha dejado en el olvido? ¿Qué es aquello que los hombres extraviaron? Eso, que no hay más Dios que Dios. No hay más Dios que Dios. Hay quienes traducen, no hay más Dios que Alá. Pero hay un problema grave ahí. ¿Cuál es la palabra que ocupan los cristianos árabes para designar a Dios? Allah. Ellos no entienden o no interpretan a su Dios como un Dios distinto del cristianismo. No hay más Dios que Dios. Y Allah es el mismo Dios de Jesús a su modo de entender. ¿Sí? Ese es el mensaje que los hombres han olvidado y siguen olvidando. Y que Mohammed vuelve a traer. Retorna. No hay más Dios que Dios. Entonces, no sé si ustedes sabían, pero para ser musulmán solo se requiere una sola cosa. Confesar esto en árabe. La ilaha Muhammadur Rasulallah. No hay más Dios que Dios y Mahoma o Mohammed es su mensajero. ¿Sí? No necesitan bautismo, no necesitan confirmación, no necesitan testimonio público de fe en el frente de la iglesia. Simplemente ese hecho los convierte en musulmanes para que vayamos también entendiendo a qué se debe parte de su éxito en algunas regiones. ¿Sí? Esta es la Shahada, así se llama Shahada, y esta es la bandera oficial de Arabia Saudita, o Arabia Saudí. Vamos. Entonces, ¿qué puse acá? Ah, perfecto. No, pasa. Preguntémonos entonces cuáles son las diferencias entre la Biblia y el Corán. Más allá de las diferencias específicas doctrinales, el cristiano entiende que la palabra de Dios es palabra inspirada, ¿cierto? Fue inspirada por Dios. Pero no en todos los casos lo que aparece en la Biblia fue dicho o escrito directamente por Dios, porque en la Biblia hay gente que tiene una experiencia y esa experiencia la escriba. No significa que eso no sea inerrante, no significa que eso no sea inefable, pero la Biblia es una recopilación de testimonios, algunos mucho más directos, otros mucho más vivenciales de Dios. Es palabra de Dios, pero es palabra inspirada de Dios. ¿Por qué? Porque para nosotros una Biblia, ¿alguien tiene una Biblia por acá? Para nosotros la Biblia es un libro, ¿verdad? Y lo importante es el espíritu del contenido. Pero si yo le hago así, yo no estoy insultando a nadie, ¿verdad? Si yo muevo la Biblia así, no estoy insultando a nadie. Pero para un musulmán, el Corán, cada Corán es la palabra de Dios viva, carne. O sea, este libro es palabra de Dios en este preciso momento. Y eso se traduce en varias cosas. Se traduce que este libro no puede estar en un librero junto a otros libros como una hilera. Este libro siempre tiene que estar sobre todos los demás libros. A este libro no se le puede poner otro libro encima, porque este libro es palabra de Dios. Yo cuando me juntaba a discutir con mis amigos musulmanes se me pasaba. Y a veces cuando estaba leyendo la Biblia yo decía, espera un poquito, déjame buscarte este pasaje. Y hacía esto. Y empezaba yo a buscar súper emocionado y me decían, pero ¿te puedo pedir un favor? No la pongas encima, ni un problema, discúlpame. ¿Sí? Porque no se puede poner otro libro sobre la palabra de Dios. Esto es palabra textual de Dios. ¿Sí? Y eso es una gran diferencia que tenemos y que tiene una serie de consecuencias e impactos prácticos. Siguiente. Tercera parte de la historia del Islam. Sabemos que Mahoma nace, sabemos que recibe la revelación, ¿verdad? Que es una figura más o menos similar a la de Moisés en el Sinaí. Pero después de que eso ocurre, Mohammed empieza a predicar esta revelación. Lo hace con su primera esposa, Khadija. ¿Sí? Nosotros tenemos una chiquilla que se llama Khadija porque es uno de los nombres más populares en el mundo islámico. Khadija. Y le empieza a contar sobre las revelaciones que él recibió, sin embargo, lo hace de modo privado. A continuación, después de un par de años, empieza a predicar a toda la gente de la ciudad de Meca. ¿Sí? Pero ya al pasar de los años, en su predicación se introduce la denuncia a la idolatría, ¿verdad? Y de hecho, el peor pecado que hay en el Islam
es el pecado de idolatría. Ya se los voy a explicar más con la figura de Ibrahim. Ahí está él predicando, ¿verdad? Los primeros años no tiene oposición, los primeros años mucha gente recibe su mensaje, pero Mahoma hace algo que también hace Jesús en distintos niveles, pero se mete con el poder económico. Recuerden que todos los aristócratas de la ciudad de Meca basaban sus negocios en el hecho en que mucha gente viniera por las distintas rutas comerciales y trajera sus ídolos, para que después ellos pudieran pasar a visitarlos, tuvieran que quedarse en la ciudad y gastar dinero en la ciudad. Mahoma denuncia esos ídolos y por lo tanto el sistema económico que rodea, ¿verdad?, la mercantilización de esas fes. Y es por eso que es ampliamente resistido por la aristocracia de la zona, que es la aristocracia Quraishi, ¿cierto? Y de hecho muchos de sus seguidores, y esto es bonito, se refugian en el reino más tolerante de aquella época, que es el reino vecino cristiano de Abisinia. Muchos de ellos se refugian en el reino cristiano vecino. Hasta que llega el periodo de Medina. La oposición a Muhammad es tan fuerte que él se ve obligado a dejar la ciudad de Meca. Se va. Se va por la noche, le avisa a un par de seguidores porque su vida corre gran peligro. Pero sus seguidores, que ya habían crecido mucho en número, deciden también irse a la ciudad vecina, que en ese tiempo se llamaba Yitrib y que hoy día se llama Medina. Y ahí está el éxodo de Meca a Medina. ¿Qué año se produce esto? ¿Qué año es? No lo lean, díganmelo, a ver. Sobre todo ustedes que van a trabajar con musulmanes, que es una fecha relevante. ¿600 cuánto? El 622. Y ese, para que ustedes sepan, es el inicio del calendario islámico. Entonces, cuando ustedes quieran calcular los años en que están los musulmanes hoy en día, pesquen los 2016, 7 y le restan 622. ¿Alguien me puede hacer el cálculo para ver en qué año estamos? 2017 menos 622. Para ver qué año estamos en el calendario islámico. No tan rápido, por favor. 1395. Ese es el año según el calendario islámico. 24 de septiembre, para ser más exacto, por si alguien está de cumpleaños ese día. ¿Hay alguien de cumpleaños ese día? ¿No? Eso habría sido entretenido. Ya. Sí. En Medina, Mahoma o Mohammed empieza a construir una teocracia, gobernado por una cuestión que es fundamental, la Sharia o la Sharia, la ley de Dios, que está contenida ¿dónde? En el Corán, ¿sí? Y aquí es importante, porque muchas veces, y esto es algo que yo les voy a recomendar que no lo hagan, muchas veces cuando nos acercamos a un musulmán, sobre todo el evangélico más militante, empieza a decir, sí, pero que ese hombre era aquí, ese hombre era allá, era malo, se casaba con no sé quién, tuvo tantas esposas. Esa estrategia no resulta. No resulta. En lugar de acercarlo a tu fe, lo que hace es intentar destruir la suya. Y lo mismo va para los testigos de Jehová y los mormones. Probablemente la peor estrategia sea atacando a la figura central en vez de mostrarle y acercarlos a nuestra fe. ¿Sí? Para que lo tengan en consideración a la hora de trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque Muhammad, hace hartas obras sociales, construye hospitales, construye centros de niños, hace de la ciudad de Medina una ciudad muy progresista, muy nueva, muy renovada respecto a otras ciudades de la península arábiga. ¿Sí? Y por lo tanto, el Islam pone un acento muy fuerte en la justicia social. A veces acento que a nosotros nos falta, ¿verdad? Es importante que se crea la primera mezquita, que en un principio la mezquita era no solo un lugar de oración, sino que un lugar como un centro comunitario. Y que incluso algunos musulmanes modernos reclaman que eso se ha perdido y se dejó solo como un lugar de oración. Pero se hacían clases, se hacían reuniones importantes en las mezquitas.
muy importante para lo que vamos a ver después, aparecen los hadith. ¿Qué es un hadith? ¿Perdón? Exactamente. Los hadith son narraciones sobre los hechos y la vida del profeta. ¿Sí? Se estima que existen más de 10.000 hadith en toda la tradición islámica. Más de 10.000. Y esos hadith, para el 90% de la población musulmana, son vinculantes y prescriptivos. ¿Qué significa eso? Y voy a darle un ejemplo bueno, pero también les voy a dar un ejemplo un poco más restrictivo para que entiendan lo profundo que es. Hay escuelas que deciden el modo de orar solamente preguntándose cómo decía el hadith que oraba el profeta. Entonces hay una escuela, que es la escuela Hanafí, que ora así, después se pone las manos aquí, vuelve las manos al pecho, manos a la cabeza. Hay otra escuela que elimina las manos en el pecho porque hay una narración que dice que el profeta en la ciudad de no sé qué, cuando andaba de viaje, oró de ese modo. Pero hay otra narración que dice, no, pero el profeta siempre oraba con las manos en el pecho, entonces es mejor que oremos con las manos en el pecho porque esa puede haber sido una excepción. Entonces, hay un marco ahí de interpretación que es admisible, en donde se ven cada una de las cosas, pero para que vean hasta qué niveles llegas, hay narraciones en cómo el profeta iba al baño, ¿sí? Y hay muchos que van al baño del mismo modo como iba el profeta. Si el profeta orinaba sentado o si el profeta orinaba parado, y cada escuela tiene una interpretación respecto a esos hechos. Es por eso que, les adelanto una conclusión, vamos a decir que mientras el cristianismo, diría Kant, pero no necesariamente, es una religión moral, el Islam es una religión legal jurídica, ¿ya? Que es una cuestión importante que tengamos en consideración. ¿No se me olvida nada acá? No, bueno, ahí está construyendo cosas bonitas, puede ser un colegio, alguna cuestión así. Ya, ¿qué es esto? Perfecto. Y aquí, ya para cerrar esta parte, los sucesos más importantes. El año 1624, los mequíes que se habían quedado en Meca con la aristocracia quraishi, ve la popularidad que está ganando la Medina de Muhammad y sus alrededores y deciden atacarla. El año 624. El año 627, los mequíes cercan la ciudad y Muhammad encuentra una manera muy innovadora que hasta entonces no se había hecho de defenderse. Cava un foso profundo y largo alrededor de toda la ciudad, de modo que el único lugar que tuvieran para atacar fuera la entrada principal. Muhammad masacró a los mequíes, los masacró, ¿sí? Ahora, podríamos preguntarnos si es una guerra de defensa o no y si es legítimo en términos de legítima defensa, pero lo que sí se sabe es que los hizo añicos, polvo. De hecho, esta pintura refleja el hecho, ahí está el foso, ¿verdad? Tan grande fue su éxito que 3 años después Muhammad entra victorioso a la ciudad de Meca con más de 10.000 hombres y conquista Meca. Y aquí viene algo interesante. ¿Se acuerdan lo que le dije que era la Kaaba? ¿Qué era la Kaaba? Su ídolo, ¿verdad? Que era una caja negra, ¿no es cierto? Se dice que al entrar a Meca, Muhammad tomó todos los ídolos, los llevó al techo de Meca y los empezó a arrojar, diciendo que eran falsos ídolos, que eran todos mentiras. Y sin embargo, la tradición islámica dice que hay 2 figuras que Muhammad mantuvo. ¿Cuáles eran? Jesús y su madre. Fue las únicas 2 esculturas que Muhammad, de acuerdo a la tradición islámica, no rompió y no lanzó. Y ya vamos a ver por qué. Continúa, mi buen amigo. Pero como todo el mundo, Muhammad fallece. Y la pregunta es, ¿qué ocurre con la sucesión? ¿Verdad? Que es una pregunta que ocurre también en la comunidad primitiva de los apóstoles y así. Entonces, aquí se empiezan a desarrollar 2 grandes tradiciones. Muhammad muere y hay que designar su sucesor. Y se inicia la polémica por la sucesión. Y hay 2 escuelas que tienen una distinta interpretación de quién debería ser el sucesor. La primera escuela
y esto anótenlo, se va a llamar la escuela sunita. ¿Ya? Y la escuela sunita considera que la sucesión del profeta debería ser elegido por la comunidad musulmana, que en árabe se llama la umma, la comunidad musulmana, ¿sí? Y hay una segunda escuela, que es la escuela chiita. Chiita. Y esta escuela considera de que la sucesión del profeta debe recaer en alguien de su familia. Lo que se llama el Halul Beit, la casa del profeta. Beit en árabe es casa, igual que en hebreo. De hecho, Beit Lahem se dice a Belém, Beit Lahem, la casa del pan. Beit Lahem. ¿Sí? Entonces tenemos dos proyectos de Islam distintos. Uno centrado en la comunidad de la Umma, o la reunión de todos los musulmanes, que es un concepto análogo, pero no igual. Análogo, pero no igual al de iglesia. Y la otra es Halul Beit, la familia del profeta. ¿Alguien sabe cómo se distribuyen en el mundo estas dos corrientes? ¿Cuál es la mayoritaria? La sunita. ¿Cuánto más o menos? 80, muy bien. 80 versus 20. Aquí tenemos un experto, un doctor en teología islámica. 80. ¿Sí? Pasa. Una atrás. Vuélvete. Eso. Entonces, la comunidad musulmana decide que el primer sucesor de Muhammad va a ser su suegro y el suegro de su primera esposa. No, de su esposa más querida, que es Aisha. Aisha, que también es otro nombre popularísimo en el mundo islámico. ¿Qué va a ser su suegro? Abu Bakr. Y él va a ser el primer jalifa. No califa, jalifa. Por favor, no se rían. ¿Ya? Pregunta, ¿quién se designó a sí mismo con el nombre de Abu Bakr y proclamó un califato recientemente? ¿Quién fue? ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, el líder de ISIS, ¿sí? Después tenemos a Umar, que fue un califa muy progresista, conquistó gran parte del territorio. Después tenemos a Uthman, que fue un califa mucho más brutal, mucho más violento, y fue este califa el que unió todas las versiones del Islam, o sea, del Corán en una sola. Me quedan 15 minutos, así que voy a avanzar más rápido. ¿Todavía no? Uthman muere en circunstancias muy cuestionables. A Uthman lo matan, ¿sí? Y es importante decir que la comunidad chiita viene de la palabra Shia, y Shia significa facción en árabe. ¿Y por qué? Porque eran la facción de un personaje que ellos creían que debía ser el sucesor, cuyo nombre era Ali. Ali era el primo y suegro del profeta, ¿sí? Se casó con su hija Fátima. Entonces muchos creían que, como era de la familia, debía seguir su línea sucesoria. Uthman muere en circunstancias muy cuestionables y se acusa a esta persona, a Ali, ¿sí? Ali es la figura central del Islam chiita, ¿sí? La casa de Ali, que es la misma que la casa del profeta y que algún día será restaurada. ¿Le suena algo así como, por ejemplo, a la casa de David y que será restaurada? Interesante, ¿no? Ali asume como cuarto califa y inmediatamente cuando asume, en la ciudad de Damasco, un visir cuyo nombre es Muawiyah dice: no vamos a aceptar a esta persona porque esta persona estuvo involucrado en la muerte de Uthman. Y entonces Ali es removido. Y es ahí cuando los chiitas entran en acción. Y ahí los chiitas dicen: ninguno de los califas anteriores fue un verdadero califa. La línea del califato y del imanato de los imames empieza con Ali. Bueno, aquí yo cometí una
grave falta porque es pecado también retratar a Ali. Pero me di la licencia como estaba con ustedes. ¿Sí? Ali muere en el año 661. ¿Ya? Y aquí se desprenden las dos grandes corrientes, sunita y chiita. Hay una tercera que es muy, diría yo, marginal, y que se llaman los yazidíes, y que es que cuando a Ali se le acusa del asesinato, Ali no asume el asesinato, pero sí asume el ser depuesto de el califato. Y hay quienes se niegan a ese hecho y dicen Ali debería haber seguido. Son como chiitas más radicales y eso se le llama yazidíes, ¿ya? Cosas que conocen en el tiempo. Ya, solo para terminar este espacio, más rápido, Dani, esa es la mezquita de Medina, donde está enterrado Ali y el profeta, uno de los lugares más sagrados del Islam. Y ahí está, sigue Dani, la Kaaba, ¿ya? Sigue Dani. Ya, eso es la parte histórica. Vamos a irnos corriendo a la teología, que es lo más importante, no sé si lo más importante, porque esto también es bueno saberlo, pero lo que sí les voy a avisar, que ayer tuvimos la marcha migrante, entonces yo no alcancé a materializar esta parte como debería, ¿ya? Así que no está con la misma calidad, pero ¿qué se le va a hacer? Ya, vamos, que me queda poquito, vamos. ¡Ah, caramba! Ya. No. Que alguien nos ayude, por favor. Yo voy a aprovechar a tomar agua. ¿Dónde está el agua? Ya. Entonces, aquí hay ideas que ya les dije. El principio más importante del Islam es el principio del Tauhid, la unicidad de Dios. No hay más Dios que Dios. No hay nada que pueda ser asociado a Dios. Dios es único, incognoscible, y su voluntad es inexorable, insondable, inescrutable. ¿Ya? No se reconoce como una religión nueva, sino como una línea que ya ha sido anunciada. ¿Alguien conoce el credo de Nicea o el credo de Constantinopla? ¿Sí alguien lo conoce? Hay una parte donde dice que Jesús es hijo de Dios y que fue engendrado en la tierra por una mujer virgen, ¿sí? Es importante que sepan que el Islam nace desvergonzada y abiertamente como una respuesta al cristianismo. Entonces, por ejemplo, en el Sura 112, que es el Sura que resume al Islam, dice lo siguiente: Di, Él es Allah, uno. Él es el Señor absoluto. Atención con esta parte, que es respuesta directa al cristianismo. No ha engendrado, o sea, no ha tenido hijos, Allah no tiene hijos, ni ha sido engendrado, no es criatura de nadie. Y no hay nadie que se le parezca. Siguiente. Perdón, y eso lo hace convertirse en una forma de monoteísmo estricto. El cristianismo no es una forma de monoteísmo estricto, es monoteísmo trinitario. Ya. En la historia de la salvación del Islam hay una figura central que es la misma que nosotros, que es el padre de la fe, Abraham, Ibrahim. Él es el primer Hanif, el primero que descubre el Islam. Vamos a dejar después, alguien me va a hacer la pregunta porque yo se los voy a pedir porque estamos un poco atrasados, pero me van a preguntar cómo Abraham se dio cuenta, según la tradición islámica, que había un solo Dios. Muy bien, muy rápido. Ya. Según el Corán, Abraham no fue ni judío ni cristiano, sino un sometido a Allah y conoció sus mandamientos. A través de Ibrahim, Dios restaura el monoteísmo perdido en la humanidad. Ibrahim o Abraham abandona el shirk. Y el shirk es, como yo les decía, el peor pecado del Islam. Y es bonito, al menos como figura literaria. Shirk en árabe significa asociar. Y la idolatría es asociar cualquier cosa a Dios. Una imagen, una figura, un lugar, un espacio. Abraham es el primero que no comete el pecado de shirk o de idolatría. Siguiente, compañero. Perfecto. Además, la tradición musulmana dice que Abraham es el padre del Islam. Y muy importante que los árabes
étnicamente y racialmente descienden de la segunda línea de Abraham, que es la línea de Ismael. Y los israelitas y después su hijo, que es llamado los israelitas y los ismaelitas. De hecho, el Corán nos dice que al subir al monte para entregar sacrificio a Dios, Abraham no sube con Isaac, Abraham sube con Ismael. ¿Ya? Y el Islam reconoce un origen común con el judaísmo y con el cristianismo. Vamos. Y acá están los 3 Rasul, los grandes profetas del Islam. Estos son los profetas mayores. ¿Y por qué? Porque, miren, esa es una figura, esa es una imagen chiita de Jesús. Se las busqué muy bonitas, ¿cierto? Ya. Está Musa, Isa y Muhammad. ¿Por qué son los profetas mayores? Porque los 3 son profetas legisladores. Los 3 trajeron revelación. Musa trajo la Torá. Oh, perdón, ahí está. Musa trajo la Torá, Isa trajo el Injil y Muhammad trajo el Corán. Una observación, según los musulmanes, la Torá y el Injil se perdieron. ¿Sí? La Torá fue desacrada por la aristocracia sacerdotal israelita, y el Injil, que era el mensaje original de Jesús y el mismo que hemos dicho todo este tiempo, no hay más Dios que Dios, fue desacralizada y aniquilada por la figura de Pablo de Tarso. Y la figura de Pablo de Tarso es una figura muy polémica para los musulmanes porque creen que él es el verdadero inventor del cristianismo, pero que el profeta Jesús, a quien lo llaman el santísimo profeta Jesús, trajo el mismo mensaje que Muhammad, que no hay más Dios que Dios. ¿Sí? Vamos a leer un poco del Corán, que ellos le llaman el Sagrado Corán, pero para nosotros va a ser solamente el Corán, porque no creemos que esto es palabra de Dios. ¿Sí? El primero, Sura 5:19. Todo lo que les voy a leer son respuestas al cristianismo. Vamos rapidito, porque me queda poquito tiempo. Dice, Mariam es el nombre árabe para María. Dice, han caído en incredulidad los que dicen que Alá es el ungido o el Mesías, el hijo de Miriam o de María. Si Alá quisiese destruir al Mesías, al ungido, el hijo de María, y a su madre y a cuantos hay en la tierra, todos a la vez, ¿quién podría detenerlo? De Alá es el dominio de los cielos y de la tierra, y de aquello que hay entre ambos. Cree lo que quiere, mas di Allah es todopoderoso y sobre todas las cosas. Luego, ese mismo sura, en la página, en el verso 74, dice, realmente han caído en incredulidad quienes dicen, Allah es el ungido, el Mesías, el hijo de María. Cuando fue el ungido quien dijo a los hijos de Israel, adora a Allah, mi Señor y el vuestro. Quien asocie algo con Alá, aquí está la idea del shirk, de la asociar, Allah lo vedará del jardín y lo arrojará a los fuegos eternos. No hay quien auxilie a los injustos o a los que contrarían a Allah. Y han caído en incredulidad los que dicen, Alá, fíjense, aquí es respuesta directa a la Trinidad. Alá es el tercero de 3, cuando hay un solo y único Dios. Si no dejan de decir lo que dicen, esos que han caído en la incredulidad tendrán un castigo doloroso. Y es que nos ven, es que nos van a volver hacia Allah y le van a pedir perdón. Alá es misericordioso, compasivo y perdona a los arrepentidos. El ungido, el Mesías, el hijo de María, no es más que un mensajero, antes de lo cual ya habían habido otros en otro tiempo. Su madre era una mujer veraz y ambos comían alimentos de verdad. Mira cómo lo hacemos, claro, los signos de que no hay más Dios que Dios. Di, adoraréis aparte de Alá. Bueno, y ahí sigue, pero se entendió la idea principal, ¿verdad? Vamos al Sura 4:110. Ya va.
Por mientras pasen comerciales, por favor. Ya. Y dice acá, y cuando Alá dijo, Isa, el hijo de Maryam, ¿has dicho tú a los hombres, tomadme a mí y a mi madre como dioses aparte de Allah? Dijo, gloria a ti, Alá, porque no me pertenece decir aquello lo que no tengo derecho. Si lo hubiera dicho, tú ya lo sabrías. Tú sabes lo que hay en mí, pero yo no sé lo que hay en ti. Es cierto que tú eres conocedor de todas las cosas. ¿Verdad? Perfecto. ¿Se entiende la idea principal? No hay más Dios que Dios. La Trinidad no tiene sentido. Jesús proclamó el mensaje de Alá como lo hizo Muhammad, como lo hizo Musa. Siguiente. Ya, y aquí, bueno, me hubiera gustado darle más tiempo a esto, pero el sunismo y el chiismo no solamente tienen diferencias en términos de sucesión, sino que también tienen muchas otras prohibiciones. Por ejemplo, en ambos casos no se puede ilustrar, ni pensar, ni imaginar. Me quedan 5. Lo único que vi fue un proyector de pantalla. ¿En qué estaba? Perfecto. Está prohibido el uso de imágenes para representar a Dios, pero sin embargo la tradición chiita faculta a representar a los profetas y a los grandes maestros, ¿sí? El Islam sunita no tiene permitido el uso de shitubs o kitubs. ¿Qué son los shitubs o kitubs? Mediadores, ¿sí? Tenemos una relación directa con Allah. En eso se parecen a nosotros y eso lo podemos capitalizar, ¿sí? No necesitan de otro mediador para con Dios. En cambio, los chiitas creen que la familia del profeta, el Halul Bayt, van a ser los mediadores. Y a estos mediadores se les llama imames. ¿Cuántos imames hay? Un número muy, muy parecido en muchas tradiciones religiosas. 12 imames. ¿Les suena a 12 discípulos? ¿Sí? Luego, el Islam sunita considera que el imamato o imanato es una profesión como cualquier otra y puede ser ejercida por todos. De hecho, el Islam del siglo XIX tomó una doctrina que puede sonarles más o menos similar. Reza del siguiente modo: cada creyente es su propio imán. ¿A qué les suena? ¿A qué les suena? Cada creyente es su propio sacerdote. ¿Ah? El sacerdocio universal del creyente, una de las doctrinas principales de la Reforma Protestante. ¿Sí? En cambio, el imán en el Islam es sagrado. Y acá hay una cuestión que es un poco limitada para nuestro entendimiento occidental, pero sagrado no significa divino, porque divino es solo Allah. Y sin embargo, los imames son sagrados, y son 12. Y finalmente, defienden la umma como linaje, mientras acá se defiende... ya, estamos listos. Una más y terminamos. Acá está la familia del profeta, aquí están los 12 imanes o imames: Jesús, Mohammed y Ali. Ya, y esta figura es central. ¿Quién es él? Y con esto vamos a terminar. ¿Quién es él? ¿Ah? No escucho, más fuerte. Según la tradición islámica, las generaciones pasaron y los imames fueron pasando hasta el 12º imán, el número 12. Y cuando muere el imán 11, el imán 12 tenía simplemente 10 años. Entonces no tenía la capacidad de asumir como imán. Entonces la tradición islámica, sobre todo chiita, espera a que el 12º imán que se escondió retorne. ¿Sí? El imán que era pequeño, que empezó su periodo de ocultamiento menor, retorna y después su periodo de ocultamiento mayor. Ese imán, según la tradición islámica, está esperando a reaparecer cuando se acaben los últimos días. Por eso es escatología. Y ese imán se llama el Mahdi o el Al-Mahdi. Ahora, una cuestión muy interesante. En los últimos días, ¿quién va a venir con el Mahdi? Jesús. Jesús viene a derrotar el anticristo y el Mahdi viene a declarar la victoria final contra los infieles y a instaurar el reino final de Allah. Creo que no me quedan más diapositivas. Los 5 pilares, pásanos. Las fuentes de autoridad, ya. Y la tradición sufi. Bueno, eso después me lo pueden preguntar, vamos a quedar hasta aquí.
Yo quedo disponible para responder preguntas y le dejo el micrófono a Brian mientras toma agua. Un aplauso. Bueno, hermanos, en razón del tiempo y aparte que fue una cátedra magistral, vamos a suprimir esta ronda de preguntas para que podamos pasar a lo siguiente que viene, que es la degustación de comida árabe. ¿Cuántos están felices por eso? Estamos muy felices, de verdad, que es de mucha bendición conocer hermanos tan preparados al respecto. Agradecemos a estos hermanos de Servicio Evangélico Migrante, a Ignacio, a Luisa, a Daniel también que estuvo trabajando este día.